Damos gracias a Dios nuevamente, hermanos, por esta rica y abundante bendición que Él nos da de poder nuevamente, hermanos, un día más. Gracias a Dios que estamos de pie, gracias a Dios que respiramos, ¿verdad? Y eso es motivo de rendir nuestra vida totalmente a sus pies, de ser agradecidos. Si somos agradecidos, seamos más agradecidos todavía con el Señor, porque eso es una muestra, hermanos, de que Él nos cuida, de que Él nos bendice, de que Él nos prospera en todas las áreas de nuestra vida. Estamos ya, hermanos, gracias a Dios y con la ayuda de su Espíritu Santo, que es el que, recordemos, nos da ese entendimiento, esa luz para poder entender su palabra. En el versículo número 10 y llegaremos al versículo número 13 del capítulo 6 de la carta a los Efesios, y dice el apóstol Pablo: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, dice la palabra de Dios, estad firmes. La salvación, hermanos, de la cual hoy gozamos cada uno de nosotros como hijos de Dios, es el resultado de la soberana gracia de Dios. Recordemos que el apóstol Pablo ya nos ha enseñado, ya pasamos por ahí, en el capítulo 2, verso 8, que dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto dice, no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, dice, para que nadie se gloríe. Esa salvación, la cual ya desde el momento que nosotros aceptamos a nuestro Señor como obra del Espíritu Santo en nuestro corazón, como nuestro Señor y como nuestro Salvador, empezamos a disfrutar ya la salvación. Que tendrá una consumación, sí. ¿Cuándo? Cuando Jesús venga por nosotros. Pero ya desde el momento en que nosotros aceptamos a Jesús, desde ese momento, hermano, nosotros hemos empezado a gozar de esa salvación. Salvación que es por la soberana gracia de Dios. Pero por otro lado, hermanos, existe la responsabilidad humana. Es decir, cada uno de nosotros como creyentes, como hijos de Dios, como parte del cuerpo glorioso de Jesucristo, como parte de su iglesia, tenemos una responsabilidad, oigan, delante de Dios, primeramente, delante de su iglesia, pero también una responsabilidad delante de nosotros mismos. Y esa responsabilidad, hermanos, es el de equiparnos con toda la armadura de Dios, dice el apóstol Pablo. Dios ya de antemano la ha forjado. Es Dios mismo quien la ha dado esa armadura, pero es el hombre quien debe de ponérsela, quien debe de vestir esa armadura. Es el hombre precisamente quien debe de hacer uso de esa armadura que Dios ya ha forjado, que Dios ha preparado ya para cada uno de nosotros. Y esa es la responsabilidad de cada creyente, de cada hijo de Dios. Es su responsabilidad delante de Dios, delante de la iglesia y delante de nosotros mismos. Es nuestra responsabilidad vestirla, usarla. Es tu responsabilidad como creyente. Es mi responsabilidad como creyente. Surge una pregunta: ¿por qué debemos echar mano a toda la armadura de Dios? Dice Pablo. ¿Por qué causa debemos de echar mano a esa armadura? ¿Por qué causa yo debo de vestirla toda, completa, no una parte, no tal vez la parte que a mí me guste nada más, pero tal vez digamos es que como que no se me da mucho esta parte, como que no quiero esta parte de la armadura? No, Pablo dice toda la armadura. Debemos de vestirla,
debemos de ponérnosla, debemos de usarla. ¿Por qué razón? Porque tenemos un adversario, porque tenemos un enemigo que nos acecha, que nos asedia, oigan, que nos quiere destruir, Satanás mismo. Por esa es la causa por la cual cada uno de nosotros debemos de vestir esa armadura que Dios ya ha forjado desde la eternidad, que Dios ya ha preparado para que tú te la pongas, para que tú vivas siempre con esa armadura. Y dice Pablo, por lo demás, en el versículo 10, por lo demás, hermanos míos, notemos que se dirige a quién, a los hermanos. Recordemos que esta epístola está dirigida a la iglesia de Éfeso en primera instancia, pero también a cada creyente por todos los tiempos. Y dice por lo demás, y la palabra por lo demás se traduce también como finalmente, o por lo tanto, o también se traduce como solo resta. Entonces Pablo está diciendo, solo resta, hermanos míos. ¿Qué es lo que resta? Después de que nos ha amonestado, después de que nos ha exhortado, después de que nos ha dado mandamientos, oigan, a la iglesia en general, primeramente, pero también a cada miembro que conforma la familia, a la esposa, al esposo, a los hijos, a los padres, a los esclavos, a los amos. A cada uno de nosotros nos ha dado ya mandamientos, nos ha mostrado, nos ha enseñado cómo debemos de conducirnos. Nos ha enseñado que debemos de echar lejos al viejo hombre que está viciado, dice, de corrupción, de pecado, de inmoralidades, y que debemos de vestirnos del nuevo. Y nos ha enseñado cómo debemos de comportarnos cada miembro de la familia. La esposa, cómo debe de comportarse, siendo obediente para con su esposo. El esposo, cómo debe tratar a su esposa, debe de honrarla. Oigan, los hijos deben de obedecer a sus padres, debe de honrarlos siempre. Mientras los padres vivan, los hijos deben de honrarlos siempre. Los padres deben de motivar a sus hijos, lejos de desalentarlos, de desanimarlos, deben de motivarlos, deben de apoyarlos, deben de guiarlos. Los esclavos, ¿cómo deben de comportarse con su amo? Con toda reverencia, recordemos, con todo temor. Y el amo de la misma manera, porque haciendo esto lo están haciendo ¿a quién? A Dios mismo. Y ahora dice Pablo, solamente resta esto, hermanos. Ya tienen toda la instrucción para que se sepan conducir en este mundo de la manera que glorifique el nombre de nuestro Dios. Ahora solamente resta esto, fortaleceos, dice. Y notemos que es un mandato también. Y la palabra fortaleceos se traduce como tomad fuerza. Fortalezcanse, tomen fuerza. ¿Quién? Cada creyente en particular. Y notemos que dice, en el Señor, es en el Señor donde cada creyente se fortalece. Es en el Señor donde nosotros como sus hijos corremos. ¿Para qué? Para ser fortalecidos. Cuando nos encontramos, hermanos, en momentos de debilidad, en momentos difíciles, en momentos de angustia, ¿a quién debemos de correr? A nuestro Señor, porque allí está nuestra fortaleza. Dice, y en el poder de su fuerza. Es en el poder, notemos, del Señor.
¿O es el poder del Señor la fuente de nuestra fortaleza? Del Señor, hermanos, brota, además de vida eterna, brota también esa fortaleza. Brota la fuente de nuestra fortaleza. Allí somos fortalecidos. ¿Para qué? Para enfrentar las adversidades, para enfrentar las luchas, para enfrentar los conflictos que en nuestro diario vivir nosotros enfrentamos también. Porque aquel creyente que diga que no lucha o no tiene una adversidad, una lucha, un conflicto, o es mentiroso o todavía no le llega el momento, pero le llegará. Y debe de correr ¿a quién? Al Señor, que es su fortaleza. Porque allí vamos a encontrar toda nuestra fortaleza. Todo lo que necesitamos lo tenemos ¿en dónde? En esa fuente de poder que es el Señor mismo. Pablo dice a Timoteo también en su primera carta, capítulo 1, verso 12, dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor. Notemos lo que Pablo dice. Él da gracia, dice. Y es lo que cada uno de nosotros debemos de hacer, hermanos. ¿Cuándo? Siempre. Debemos ser personas agradecidas con el Señor siempre. Y Pablo dice que da gracias al Señor porque es Él quien nos fortaleció, perdón. Es Cristo Jesús quien le dio esa fortaleza que Él necesitaba. Y cuando nosotros estamos necesitados, hermanos, de esa fortaleza, cuando sentimos que ya no podemos más, debemos, hermanos, de correr, debemos de humillarnos, de postrarnos a los pies de Jesús, porque allí vamos a encontrar esa fortaleza. Es en Él solamente. Él nos va a fortalecer. Él nos va a dar esa fuerza para que nosotros sigamos adelante. Pero es en Él. No es en nadie más. No es haciendo nada más, sino viniendo a los pies de Jesús, porque de Él brota esa fortaleza que tanto necesitamos en nuestra vida. Cuando sintamos que ya no podemos más, cuando se nos torne todo pesado, cuando la adversidad nos quiera llevar, tirar, recordemos que tenemos un Dios todopoderoso que nos puede fortalecer y nos puede librar todo aquello que nos agobia, de todo aquello que nos tiene presos. Es Él. Y es Él nada más. Pablo también lo dice allá en Filipenses, ese texto muy conocido en 4:13, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quién lo fortalecía a Pablo? En esas cárceles, en esa situación en la cual se encontraba, Cristo era su fortaleza. Cristo, hermanos, es nuestra fortaleza y a Él debemos de acudir siempre para ser fortalecidos. Solamente a Él. Y Pablo, hermanos, nos insta una y otra vez a buscar la fuente del poder de Dios. Pablo nos exhorta, Pablo nos manda a que busquemos ese poder de Dios para ser fortalecidos. Ese poder tan inmenso, tan grande, que un día levantó a Cristo mismo de entre los muertos. Ese poder tan grande que un día obró vida también en nosotros. Estando muertos, nos resucitó, nos vivificó, nos dio vida a nosotros. Cuán inmenso, hermanos, es el poder de Dios. Pablo dice allí en Efesios mismo también, capítulo 1, verso 19, dice, y cuál la superinminente grandeza de su poder, notemos esta palabra. ¿Y cuál dice la superinminente?
Esta palabra se traduce como superabundante, notemos. Dice, ¿cuál superabundante grandeza de su poder? Dice, cuán inmenso es el poder de Dios. Cuán poderoso es el poder de nuestro Señor. Y dice que es para con nosotros los que creemos. Ese poder de Dios, hermanos, está disponible las 24 horas del día. Está a tu disposición, a mi disposición, para que nosotros corramos y le digamos, Señor, aquí estoy, Señor. Dame de tu poder, porque, Señor, yo ya no tengo fuerzas. Este problema, esta adversidad, esta lucha me ha rebasado, Señor. Ya no tengo fuerzas, Señor. Ya no puedo más, Señor. Y allí, hermanos, es donde el creyente vacía su corazón. Y allí es donde el creyente se llena nuevamente de ese poder inmenso, superabundante, que viene de Dios y está para nosotros. Según la operación del poder de su fuerza, dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra. ¿En dónde? En los lugares celestiales. Cuán inmenso es el poder de Dios, hermanos. Cuán superabundante, dice, es el poder de Dios, su fuerza. Y está allí para que tú vayas, para que tú te humilles delante de Él, para que tú le reconozcas cuán falto estás y estamos cada creyente de ese poder. Allí está. Es para ti, es para mí, es para cada creyente, para que nos llenemos de esa fortaleza, de ese poder que sale de Dios mismo. En el capítulo 2 de Efesios, también verso 1, dice, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Oigan, Él nos dio vida, Él nos vivificó, Él nos rescató, Él nos trasladó del reino de las tinieblas, oigan, al reino de su Hijo. Él lo hizo con ese poder. Él nos arrebató o le arrebató a Satanás mismo, hermanos, nosotros. Él nos arrebató para Cristo. Él nos trasladó del reino de Satanás al reino de su amado Hijo. Y todo es en base de su poder. Poder del que cada uno de nosotros debemos de echar mano, debemos de usar. Y es tu responsabilidad, es mi responsabilidad. El poder de Dios está ahí. Necesitamos venir a Él. Necesitamos reconocer que necesitamos de Él. Y Él nos dará. Pablo dice en el verso 11, vestíos, notemos, ¿quién? El creyente. ¿De qué debe vestirse todo creyente? Dice, de toda la armadura. ¿De quién? De Dios. La palabra armadura se traduce como todas las armas. Entonces, debemos de vestirnos cada creyente de toda la armadura de Dios, de todas las armas. ¿De quién? De Dios. Y esa es tu responsabilidad. Esa es nuestra responsabilidad de vestirte de aquello que Dios de antemano ya ha provisto, ya forjó esa armadura, ya la hizo para ti. Oigan, y la hizo exactamente a tu medida. No te va a quedar ni grande ni pequeña. A tu medida está esa armadura. Dice que tienes que vestirla toda.
Y eso habla de la responsabilidad que nosotros tenemos como creyentes delante de Dios. Y es para que podáis, dice, para que seas capaz, entendamos, con toda la armadura, de estar firmes, de estar de pie contra, dice, las acechanzas, contra los trucos, contra las artimañas de quién? Del diablo, del calumniador, de Satanás. Para eso es esta armadura. Para eso nosotros debemos de vestirla toda, completamente, porque hay alguien que te acecha con trucos, con artimañas. Hay alguien que te quiere hacer caer, que es el diablo. Por eso debes de vestir. El creyente, hermanos, lucha una batalla contra Satanás y sus aliados. Y esta batalla, hermanos, será perdida a menos que nos esforcemos, a menos que luchemos con toda la armadura de Dios. Es una batalla, hermanos, de día con día. Es una batalla de siempre mientras vivas, mientras tengas vida aquí en la tierra. Esta batalla estará presente siempre. Por eso debes de fortalecerte con el poder de Dios. Por eso debes de vestirte con toda la armadura de Dios, para que puedas luchar, para que puedas pelear en esta batalla. Allá en el libro de Apocalipsis, quienes tuvimos la bendición también de estar en estos estudios, recordemos, en el capítulo número 2, en el verso 7, dice el libro de Revelaciones, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dice, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Quién comerá del árbol de la vida? De ese árbol que está en medio del paraíso de Dios. Dice, al que venciere. Cuán importante, hermanos, entonces es vestirnos con toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que venzas las acechanzas, las artimañas, el error que trae Satanás mismo a tu vida como creyente. Porque dice que si tú vences, estarás comiendo del árbol de la vida que está exactamente en medio del paraíso de Dios. Dice el verso 11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Quién no sufrirá daño de la segunda muerte? El que venciere nuevamente. ¿Y qué es ese daño que van a sufrir aquellos que no venzan de la segunda muerte? Es la condenación eterna, es el sufrimiento eterno, es una eternidad lejos totalmente de la presencia de Dios. Es un lugar de tormento en la cual pasarán por toda la eternidad. ¿Quiénes? Aquellos que no venzan estarán en ese lugar. Verso 17 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a quién, a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido,
Y le daré una piedrecilla blanca y en la piedrecilla escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Una y otra vez el apóstol Juan recibe esa revelación y él escribe y dice, el que venciere obtendrá esto, es el que venciere. Ahora yo pregunto, ¿quién es el que vence? Y la respuesta, sin duda alguna, es el verdadero Hijo de Dios. Aquel que se esfuerza, aquel que lucha, aquel que se viste día con día con toda la armadura de Dios, es quien verdaderamente vence las acechanzas, las artimañas, el error que viene de Satanás mismo. Aquellos que se digan creyentes, aquellos que se digan cristianos, tan solamente, oigan, no vencerán. ¿Por qué? Porque no están fortaleciéndose en el poder del Señor, porque no están vistiéndose con toda la armadura de Dios. Y un verdadero hijo de Dios se fortalece primeramente en el Señor y se viste con toda la armadura de Dios, hermanos. Y esa es una garantía de que vas a vencer, no con tus fuerzas, no con tu poder, sino con la fuerza y el poder de Dios mismo. Qué gran bendición, qué seguridad tan grande tenemos, hermanos. Que aún en medio de la situación o de la adversidad, de la enfermedad o de lo que nosotros padezcamos un día, vamos a vencer. ¿Por qué? Porque nuestra fortaleza viene de Jesús mismo. Porque Dios mismo es nuestra fortaleza, es nuestro poder. Porque Dios mismo nos ha capacitado, hermanos, con todo lo que nosotros necesitamos para vencer las artimañas, el error que viene ¿de quién? De Satanás mismo. Ahora, esta guerra, esta lucha, hermanos, que tenemos día con día con Satanás, debe ser emprendida de una manera enérgica. No debemos de tener en poco a Satanás, sino que tenemos que luchar enérgicamente con todas nuestras fuerzas y siempre con la armadura de Dios, con toda. Recordemos que tu adversario, mi adversario, se llama Satanás. Es el diablo mismo, con todos sus ejércitos. Por eso debemos de luchar, hermanos, en serio y en verdad. Pedro dice en su primera carta, capítulo 5, verso 8, sed sobrios, dice, y velad. Dos cosas se nos pide. Sed sobrios, ¿cuándo? Siempre. Velad, ¿cuándo? Siempre. Y da la razón de por qué el creyente, el verdadero hijo de Dios, debe de ser sobrio y debe de velar. Dice, porque vuestro adversario el diablo, porque nuestro enemigo el diablo, como león rugiente, anda, dice, se mueve alrededor, dice, buscando a quien devorar. Esa es la condición de Satanás. Así anda el diablo, ruge como un león, es tu enemigo, te asedia, te acecha, anda alrededor de ti porque te quiere devorar. Pero recuerda, el poder,
la fortaleza y la armadura que te cuida y te protege viene de Dios. Por eso es importante que nos preparemos, hermano. Por eso es importante que siempre vistamos esa armadura, que nunca nos la quitemos. Siempre úsala. Dios la forjó, la hizo con amor para ti, la hizo pensando en tu bienestar, en tu protección. Así la hizo el Señor. Anda, león, rugiendo, dice, buscando a quién devorar. Verso 9, al cual dice, resistir, ¿de qué manera? Firmes en la fe. Cuán importante, hermanos, es estar firmes. Cuán importante es estar de pie, sobrios, velando siempre. Cuán importante es fortalecernos en esa fe. Cuán importante es vestirnos siempre con toda la armadura de Dios. Porque tenemos un adversario que quiere destruirnos, que quiere destrozarte, que te quiere ver en la ruina total. Oigan, en todas las áreas de tu vida, que quiere destrozar tu matrimonio, tu familia, que quiere quitarte todo aquello que Dios te ha dado. Él te lo quiere quitar. Por eso debemos de fortalecernos. Por eso debemos de tomar poder de Dios mismo. Por eso debemos de vestirnos con toda la armadura de Dios, porque de esa manera estaremos seguros. No es de otra manera. Es solamente de esa manera. No es de otra, hermanos. Y Pablo, perdón, dice el por qué. Debemos de estar alertas, debemos ser sobrios, debemos de estar preparados con toda la armadura de Dios. Dice el verso 12, porque no tenemos lucha, dice, contra sangre y carne. No tenemos lucha, dice, contra sangre y carne. Esta frase, sangre y carne, se traduce como un ser humano. Nuestra lucha, dice, no es con un ser humano. Oigan, tu lucha, mi lucha, no es con aquella persona que nos agrede, que nos ofende, que nos lastima. Nuestra lucha no es con aquella persona que nos insulta, que nos menosprecia, que nos humilla. No es con ella, no es con esa persona. Nuestra lucha no es con nuestra pareja. Ya vimos en el estudio pasado o hace unos estudios atrás eh, del rol que juega cada miembro de la familia. Cuando la esposa no se sujeta, la lucha no es con ella. Cuando el esposo no honra a la esposa, la lucha no es con el esposo. Cuando los hijos se rebelan, no es con los hijos. Aunque cada uno tiene su responsabilidad, oigan, y también tendrá su recompensa cada uno, pero no es con ellos. Nuestra lucha no es con el ser humano, dice Pablo. Y esta es la razón, hermanos, de la exhortación.
Ese es el motivo. Esto es el porqué de fortalecernos con el poder del Señor. Esto es el porqué debemos de vestirnos con toda la armadura de Dios, dice Pablo. Porque nuestra lucha no es física, sino es una lucha espiritual. Dice Pablo, sino contra principados. Y la palabra principado se traduce como gobernantes, contra potestades, contra fuerzas, contra autoridades, contra los gobernadores. Esta palabra gobernadores, hermanos, se traduce como gobernador del mundo, es decir, Satanás mismo. Contra él es la lucha. Gobernadores de las tinieblas, dice, de las sombras, de la oscuridad, de este siglo, de esta edad, de esta era. Nuestra verdadera lucha entonces no es con un ser humano, sino contra ángeles caídos, contra el diablo mismo, dice Pablo. Y ellos, hermanos, debemos entender esto. Esto es algo muy importante. Ellos, bajo la providencia permisiva de Dios, controlan el mundo. Un mundo lleno de ignorancia, un mundo lleno de pecado. Ellos, Satanás y sus demonios controlan el mundo, pero es bajo la providencia permisiva de Dios. Es porque Dios así lo permite. Son ellos quienes controlan los pensamientos de aquellos que viven en las obras infructuosas de las tinieblas. Son los demonios, es Satanás mismo quien está controlando al ser humano que vive obrando de acuerdo a las obras infructuosas de las tinieblas. Ellos son los que están manipulando, ellos son los que gobiernan al ser humano. Entendamos, no regenerados. Pablo dice ya en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 4, dice, en los cuales el Dios de este siglo, entendamos Satanás, cegó el entendimiento de quienes, de los incrédulos. Es Satanás mismo quien ha cegado el entendimiento, la razón. ¿De quiénes? De los incrédulos. Dice, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es Satanás mismo, hermano, con todo su ejército de ángeles caídos, quienes gobiernan este mundo, un mundo lleno de pecado, de maldad, de inmoralidades, oigan, de todo tipo. Es Satanás mismo, son sus ángeles, son ellos. Y la lucha es con ellos. Ellos gobiernan, controlan este mundo, pero es por ese decreto permisivo o por esa providencia permisiva de Dios mismo. Ellos. Pero también entendamos que en esa providencia permisiva de Dios, en ese decreto permisivo de Dios, Dios no les permite a esos demonios, a Satanás, que nos toquen. A nosotros no. Mas, sin embargo, luchamos. Hay luchas, pero Satanás no nos puede
tocar o no hará más allá de lo que Dios mismo le permita hacer en nosotros. Dios estará controlando, hermanos, siempre a Satanás y a sus demonios. Ellos no pueden hacer por sí mismos o por sí solos nada, si no Dios se los permite. Nada pueden hacer. Porque no tenemos lucha, dice, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, dice, de este siglo, de esta era, de este tiempo. Dice, contra huestes, contra fuerzas, contra demonios espirituales, dice, de maldad en las regiones celestes. Esta región celeste es un lugar, entendamos, bajo el cielo, no en el cielo. Recordemos que Satanás, juntamente con todos sus ángeles, fueron echados ya cuando Jesús inició precisamente su ministerio aquí en la tierra. Dice que él vio caer a Satanás con todos sus ángeles. Satanás, recordemos que primeramente de alguna manera tenía ese permiso de llegar a la presencia de Dios, pero a raíz de que Jesús inició su ministerio, a raíz de que recordemos que Jesús ató a ese hombre fuerte para saquear su casa, dice, Satanás fue echado fuera del cielo. Entonces entendamos que estos espíritus, que estas huestes, que estos demonios y que Satanás mismos se mueven debajo del cielo y no en el cielo. En el capítulo 2 de Efesios, Pablo dice en el verso 6, juntamente con él, dice, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Oiga, Jesús y cada uno de nosotros, sus redimidos. Dice que estamos, dice, sentados ya. ¿En dónde? En los lugares celestiales con Cristo, en el cielo mismo. Pero allí no está Satanás, allí no están sus demonios, están debajo de este cielo donde Cristo y sus redimidos están. Satanás está debajo del cielo. En el verso 2 ahí mismo de ese capítulo 2 dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Ese príncipe que es Satanás mismo, quien controla este mundo por el decreto permisivo de Dios o la providencia permisiva de Dios, está bajo el cielo. No está en el cielo, está bajo el cielo. Ese príncipe dice de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera, dice, en los hijos de desobediencia. Nuestra lucha entonces, hermanos, no es contra el ser humano, no es con una persona, aunque nos agreda, aunque nos lastimen, no es con ellos, sino es con aquellos que están detrás de esa persona. Es contra Satanás, es contra los demonios, es contra estos seres espirituales que controlan el pensamiento de estas personas. Ellos verdaderamente son nuestros enemigos y con ellos el creyente debe de luchar día con día. Por eso es importante. Por eso Pablo nos anima, nos exhorta, nos hace ese llamado a la obediencia, a que tomemos ese poder que viene de Dios, a que nos fortalezcamos con ese poder que brota, que viene de Dios mismo y que nos vistamos siempre con toda la armadura de Dios. Verso 13 dice Pablo, por tanto, entendamos,
Como la lucha es con el diablo y sus demonios, necesitamos, hermanos, urgentemente ya tomar, y notemos, es un mandamiento, tomar toda la armadura de Dios. Y dice Pablo, ¿para qué? Para que podáis, dice, resistir, para que puedas estar de pie, para que podáis estar fortalecidos. ¿Cuándo? En el día malo. ¿Cuál es ese día malo? Entendamos, en el día de la prueba, en el día de la calamidad, en los momentos difíciles, cuando Satanás y sus demonios te quieran dañar, te quieran quebrantar, te quieran hacer dudar. Ese es el día malo. Cuando estemos en una aflicción, en una agonía, ese es el día malo. Ahora, como no sabemos, hermanos, cuándo sucederá ese día malo, cuando seas atribulado, cuando seas acechado, como no sabes cuándo, debemos estar preparados. Debemos estar listos siempre para la batalla, siempre. Fortalecidos y vestidos con toda la armadura de Dios, porque es, hermanos, lo que nos va a dar la victoria. Seremos más que triunfadores, más que vencedores con la armadura y la fortaleza que viene de Dios. En los momentos de angustia, de prueba, de lucha, de calamidades, seremos más que vencedores en Cristo Jesús por su poder y por la armadura que Dios nos ha dado. El salmista ya en el Salmo 41, verso 2, dice de la siguiente manera: Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás, dice, a la voluntad de sus enemigos. ¿Quién? El Señor. El Señor nos guarda. El Señor nos da vida. El Señor nos protege. Oigan, de la voluntad de nuestros enemigos. ¿Cuál es la voluntad de nuestro enemigo o de nuestros enemigos? Destruirte, derribarte, tirarte, menguar tu fe, menguar esa dependencia, ese servicio que tienes para con Dios. Esa es la voluntad del enemigo. Pero dice que el Señor mismo te guardará. Él te dará vida y no te entregará, dice, a los designios, a los propósitos, a la voluntad de tus enemigos. No te entregará. Dice el Salmo 49 también, verso 5. ¿Por qué he de temer, dice, en los días de adversidad? Cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare. ¿Por qué he de temer? Ahora, si estamos verdaderamente fortalecidos y portamos esa vestidura
de toda la armadura de Dios. No tenemos por qué tener temor en los días de adversidad, en los días difíciles, en los días de calamidad, en los días de prueba. No debemos de tener miedo, temor, en ninguna manera. ¿Por qué? Porque el poder de Dios y toda su armadura, oigan, nos da la seguridad plena, total, de que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Ahora, ¿sufriremos? Sí. ¿Nos va a doler? Sí. ¿Vamos a llorar? Sí. Pero recordemos que sobre todas estas cosas, Dios nos guarda, Dios nos cuida. Dice, no nos entregará a la voluntad de nuestros enemigos. No. La aflicción, entonces, la adversidad, los conflictos, la calamidad, no debe de darnos miedo, temor. No. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Y recordemos que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Es mayor su poder, mayor su fuerza. Y ese poder, dice Pablo, es para nosotros los creyentes. Esa armadura que nos protege contra las acechanzas del enemigo, contra las acechanzas del diablo y todos los demonios. Viene de Dios, la ha forjado Dios, Dios nos las ha dado para que nosotros la usemos y podamos de esa manera hacer frente a esa lucha, a esa batalla. Y Pablo termina este verso 13 diciendo, y habiendo acabado todo, ¿qué es todo? El día malo, las calamidades, los momentos difíciles, los momentos tristes. Oigan, que Dios en su soberanía permite, en su providencia permitirá. Pero aún recordemos que aún en todo eso Dios tiene un propósito para con nosotros. Nada es en vano. Aún la calamidad, aún la angustia, aún los momentos difíciles, tiene un propósito. Y ese propósito, sin duda alguna, hermanos, es para que fortalezcamos nuestra fe para con el Señor, para que fortalezcamos nuestra dependencia, nuestra confianza para con el Señor, para que confiemos y para que nos aferremos totalmente al Señor, para que tomemos ese poder que viene de Él, para que nos pongamos esa vestimenta, esa armadura que viene de Dios, que Dios ha preparado, ha forjado para que tú la uses. Ese es el propósito. Y habiendo acabado todo, dice estar firmes, estar de pie, estar alertas, estar listos todavía. El resistir y oponérsele al diablo, hermanos, y sus demonios, estando fortalecidos y con toda la armadura de Dios, hará que el diablo huya de nosotros. Dice Santiago, capítulo 4, verso 7. Someteos, dice, pues, ¿a quién? A Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cómo huye el diablo de vosotros? Cuando tú te sometes a Dios, cuando tú rindes tu vida al Señor, cuando tú obedeces al Señor. Y el Señor hoy te dice, fortalécete en mi poder. El Señor hoy te dice, toma
toda la armadura que yo he forjado, que yo he preparado para ti, para que puedas luchar, para que puedas enfrentar estos enemigos y saldrás victorioso. No por tu poder, no por tu fortaleza, sino por el poder y la fortaleza que viene de Dios mismo. Quiera Dios, hermanos, que cada uno de nosotros verdaderamente estemos listos, estemos firmes. Quiera Dios que cada uno de nosotros verdaderamente estemos fortaleciéndonos día con día en el poder que viene de Dios. Y quiera Dios que cada uno de nosotros seamos portadores de esa armadura que Dios ha preparado para nosotros. Porque es la única manera con la cual nosotros podemos hacer frente a vuestro adversario, que es el diablo. Es la única manera. No es otra, hermanos. Es la única manera de vencer y salir victoriosos en esta lucha que libramos día con día contra Satanás y sus demonios. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Amén.